Buenas noches, queridos mortales. Gracias por acompañarme. Hoy os traigo otra historia que espero sea de vuestro agrado y para vuestro insomnio. Mademoiselle Blanchet, Marie Blanchet, una pobre mujer que no solo fue víctima de su propia familia, fue víctima de muchos eventos que acontecieron alrededor de ella y alrededor de su vida. Resulta que ella era joven y pasaba el tiempo, pero ella tenía un novio al que veía y ella estaba ya entrando en sus 20. En ese tiempo, en 1870 a 1871, ella ya estaba por cumplir 25 años de edad, lo cual era muchísimo. Ella salía a escondidas con su enamorado, quien era un abogado que sin embargo no poseía los recursos suficientes para sostenerla o para siquiera pedir su mano, puesto que voy a contarles y quedaos hasta el final porque resulta que el final es lo más escabroso y lo que más me ha roto el alma, si es que yo tuviese alma. Pero por decir alguna metáfora, cuando he conocido esta historia, Mademoiselle Blanche vivía en una familia acomodada. Ella se llevaba magníficamente con sus papás, en especial con su padre, pero falleció cuando ella era una adolescente apenas. Ella quedó desolada. Tenía un hermano y una madre, pero su madre, por supuesto, prefería al hermano. El hermano, además, hacía todo por la madre. La cuidaba, la protegía, la procuraba. Y la señorita Blanche, su hija, por supuesto que también trataba, pero la madre prefería los cuidados de su hijo varón, encargar de todos los asuntos a su hijo varón, antes que a la pobre Mademoiselle Blanche. Por tanto, ella se sentía en una gran soledad y así conoció a este abogado que un día de lejos la miró en una iglesia y al salir ella, poco a poco él la fue siguiendo, fue sabiendo en dónde vivían y fue viendo que podía quizás conquistarla. Esto era en la ciudad de Poitiers, en Francia. Los dos se enamoraron. Muchos cuentan, las malas lenguas como siempre, que tuvieron un hijo y que este hijo, producto de un amor extramarital, fue escondido, fue regalado, no se sabe. Ni siquiera se sabe si es verdad que hayan tenido un hijo o no. Lo que sí es seguro es que Mademoiselle Blanche tuvo este gran amorío con este señor. Y como os decía, un abogado que aún no era prominente, pues no podía ofrecerle mucho a Mademoiselle Blanche. Por tanto, ella prefería no decirle a su madre, puesto que su madre esperaba que para su hija hubiese
un pretendiente que realmente estuviera a su nivel o aún mayor que ellos para casarla, decía, adecuadamente. Y este señor tampoco es que dijera, vamos, que me presento a la casa de tu madre, preséntame con ella, yo hablo con ella y con tu hermano. No, él nunca se lo dijo. Y ella nunca se lo pidió tampoco, pero habría sido caballeroso, habría sido un gesto caballeroso que él lo hubiese hecho. Sin embargo, no lo hizo y resulta que en cuanto ella podía se escapaba de aquella casa y de aquella mansión en la que vivía llena de lujos para encontrarse con este amor de su vida, darse unos cuantos besos, unas cuantas palabras cariñosas y regresar de inmediato a casa de su madre. Regresaba ella furtivamente a su casa y su madre le preguntaba en dónde había estado, si es que de casualidad su madre se daba cuenta que había estado desaparecida. Y la señorita Blanche simplemente le decía que había acudido a algunos rezos extraordinarios, a dar algún catecismo a la iglesia, en fin, que le decía mentiritas para no caer en ninguna contradicción. Pobre señorita Blanche. Perdonad, mortales. Hoy, esta noche, tengo un poco de hambre, no desayuné. Estoy desayunando apenas. Deliciosa está este vino. Bien, continuamos con nuestra historia. Pues resulta que las malas lenguas que siempre corren y recorren todos los pueblos pequeños y, como bien se dice, pueblo chico, infierno grande, lo mismo pasó en este caso, puesto que la señorita Blanche fue vista por varias vecinas, por varios vecinos, que le contaron a su madre que ella andaba con un tipo, al parecer un abogado. La madre investigó más y vio que este señor, encima de no tener nada que ofrecerle, era casado y que su hija ni siquiera lo sabía. No lo sabía ella. Entonces la estaba engañando, estaba jugando con ella. De tal manera que la señora Blanche se puso en su papel de matriarca y una tarde su hija, como siempre, le dijo: madre, voy a unos rezos extraordinarios de la iglesia. Y le dijo: bien, hija mía, Dios te acompañe. Sin embargo, no solo acompañó Dios a la señorita Blanche, sino que su madre también la fue siguiendo de lejos para ver a dónde llegaba y si realmente esos chismes, esas cotillas que llegaban en todo el pueblo, eran verdad o no lo eran. Su madre se sintió muy disgustada al darse cuenta de que eran verdad, de que su hija no acudía a la iglesia, de que estaba acudiendo a encontrarse con este tipo. Cuando regresó Mademoiselle Blanche a su casa, su madre se puso furiosa y le dijo todo lo que sabía. Y no solo ella, sino que ella junto con el hermano, el tal Marcel, los dos le dijeron de todo, la jalonearon, le tiraron de los cabellos, le dijeron de todo, la amenazaron.
y su madre le dijo: tienes que entender que ese tipo, ese pobre diablo, no es para ti. Mademoiselle Blanche se sintió sumamente acongojada. No sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Estaba sorprendida de que su madre y su hermano se hubiesen enterado de tal suceso. ¿Y qué hizo? Enfrentó a su madre y a su hermano, precisamente. Los enfrentó y les dijo: decid lo que queráis, no me importa. Yo seguiré con él porque estoy enamorada. Yo lo amo. Triste historia, de verdad. Porque entonces la madre, que no habría tenido la fuerza suficiente para hacerlo por sí misma quizás, pero con la ayuda del hermano le dijo: ayúdame, llevemos a esta loca al ático de la casa. Ahí, en el ático, la encerraremos hasta que entre en razón, hasta que se dé cuenta que está cometiendo el peor de los errores con su vida, cuando podemos encontrarle un partido mucho mejor. Y así lo hicieron. Mademoiselle Blanche era de gran carácter, así que no se doblegó, no gritó y pensó para sus adentros: le demostraré a mi hermano, pero sobre todo a mi madre, que yo tengo la fuerza de voluntad suficiente y la capacidad suficiente y sobre todo el amor suficiente dentro de mí como para soportar esto y mucho más, solo por amor. El amor que lo mueve todo. Y así lo hizo. La encerraron en el ático, le aventaban de vez en cuando por alguna rendija algunas migajas, un poco de vino, un poco de pan, un poco de agua, pero no hacían mayor caso de ella. Y la madre todas las tardes tocaba su puerta y le preguntaba: Monique, ¿ya has entrado en razón? No, madre, no es que no haya entrado en razón. Seguiré enamorada por el resto de mi vida. Así pasaron días, pasarían semanas, meses e incluso años. Es increíble. Años pasaron. ¿Sabéis cuántos años pasaron? ¿Sabéis cuántos años Monique pasó encerrada en esta casa? 25 años de su vida pasó. Más de 25 años encerrada en el ático de aquella casa, y ahí habría muerto, a no ser porque alguien, nunca se supo realmente quién, suponemos que quizás algún vecino, pero alguien habló a la policía y les dijo que en esa casa, el número 21, se oían gritos y que tenían encerrada a una doncella en el ático, que por favor fuesen a investigar. La policía, que no tenía mucho que hacer en ese lugar realmente porque no había muchos crímenes ni cosas que investigar, no se daban grandes sucesos, fueron de inmediato a ver. Tocaron a la puerta
Escucharon ruidos dentro de la misma casa. Nadie abría. Nadie respondía. Entonces ellos forzaron la puerta de la casa, entraron y dijeron: necesitamos revisar aquí. La madre estaba tranquilamente en un escritorio, supuestamente escribiendo algunas cartas. El hermano dijo no saber nada, estar por ahí entretenido en alguna lectura y que ellos podían revisar todo. La policía revisó de pe a pa toda la casa hasta llegar al ático. Cuando vieron que estaba la puerta completamente cerrada y la forzaron. Al forzarla, lo que encontraron fue dantesco, verdaderamente dantesco, que solo había un colchón en el piso lleno de pulgas, de chinches, lleno de desechos humanos, lleno también todo ese habitáculo de toda clase de desperdicios, de desechos de comida. Y ahí yacía tristemente Monique Blanchet. Ella yacía ahí, la luz le sorprendió, la policía no pudo soportar siquiera el hedor que emanaba aquella habitación y tuvieron que salir por un instante. A Monique Blanchet le sorprendió y le molestó en demasía la luz que entró cuando tiraron las cortinas, cuando abrieron las puertas, cuando derrumbaron todo eso para verla bien. Estaba casi ciega y sobre todo estaba mal de la cabeza. Había sido una enfermedad mental de estas llamadas causadas por el mismo encierro de más de 25 años. La sacaron. A la madre y a Marcel, por supuesto que les hicieron un juicio que duró realmente poco tiempo, y a Monique la llevaron a un hospital, la analizaron, la limpiaron. Al limpiarla, al bañarla, al alimentarla, dijo: ¡qué bien se siente esto! Sí, qué bien se siente. Estaba llena de costras, de mugre. Estaba totalmente hambrienta. Pesaba poco más de 20 kilos. Nada. Era un esqueleto, ni siquiera ambulante, porque no podía sostenerse en pie. De milagro estaba viva. La mandaron a un centro, a un hospital psiquiátrico. En este hospital viviría Monique por el resto de sus días. Aquel abogado después se divorciaría y se casaría con otra mujer. Él nunca supo de esta terrible historia que incluso salió en los periódicos, salió en los diarios de aquellas épocas. Y sabéis que su madre ni siquiera pudo ser juzgada adecuadamente, puesto que se enfermó, estuvo una semana en el hospital e inmediatamente a los 10 días falleció. El hermano también se enfermó y desapareció. Total que ellos, al menos en la tierra, aquí en la tierra, no recibieron su justo castigo. Monique, sin embargo, viviría para recordar, quizás en su mente un poco perdida, esta historia por
más de 20 años. Fallecería a los 75, casi 80 años de edad. Tantas mujeres, hombres, mujeres, ancianos, niños, secuestrados por sus propias familias, en un ático, en una habitación, quizás amarrados, encadenados, amenazados, de los que todavía hasta la fecha se sigue sabiendo de pronto. Cuando escuches algo extraño, mejor repórtalo, porque no sabes si pueda tratarse de un caso similar. Un caso demasiado triste, el de Monique, la mujer del ático. Os deseo, mortales, que tengáis en esta noche, y como siempre, dulces pesadillas.